Muy bien, amados hermanos, luego de alabar al Señor, luego de cantarle, vamos a pasar a su palabra. En estos momentos vamos a recibir. ¿Cuántos están listos para recibir el mensaje del Señor? Muy bien. Shema Ecclesia es el título del mensaje de esta mañana. Shema Ecclesia es un llamado de parte de Dios. El domingo pasado estuvimos viendo un mensaje de parte de nuestro Dios, en el cual hablábamos que para aprender a ser discípulos del Señor de manera efectiva, al convertirnos en genuinos discípulos del Señor, debíamos de desaprender antiguos modelos de pensamiento, pues un discípulo debe aprender ahora de su maestro, de seguirle. Y por eso es que nosotros hemos visto toda esta serie de predicación. Nosotros podemos analizar en la palabra de Dios también que nuestra autoestima debe ser excelente. Y por eso nosotros vemos que dice la palabra, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, si no piense con cordura, ni más alto ni más bajo. Por eso la palabra nos dice que debemos de renovar nuestra mente y tenemos que tener una correcta autoestima para que nosotros podamos entrar en todos esos planes que Dios quiere para cada uno de nosotros y no perdernos nada del Señor. ¿Cuántos quieren recibir más palabra del Señor? Amén, muy bien. Vamos entonces aquí a la palabra del Señor y nosotros tenemos aquí una cosa, que ahora, después de entender esto, el Señor nos dice, Shema Ecclesia. Y esta palabra es interesante porque el título, las palabras que le dan título a este mensaje son dos palabras, una en hebreo y otra en griego. Shema es en hebreo y Ecclesia, que significa iglesia, está en griego. ¿Pero qué significa la palabra Shema? El trimestre anterior estuvimos hablando de la visión de la iglesia, ahora de la misión. Y hablamos primeramente de la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, donde vimos que Cristo es el Señor, tiene toda la autoridad, que debemos ser discípulos y que debemos aprender a ser discípulos, aprendiendo a obedecer. Ahora nos vamos a ocupar en esta serie, siempre de la serie Nuestra Misión, nos vamos a ocupar del gran mandamiento, que nosotros lo podemos encontrar en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Y en una ocasión, los fariseos para tentar a Jesús le hicieron una pregunta, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el más importante de todos? Y Jesús le respondió en Mateo 22, 37 al 39. Y le respondió de acuerdo al Shema judío. ¿Pero qué era el Shema judío? El Shema judío era una oración tradicional que el pueblo de Israel durante miles de años decía. Y eso está, la cita original, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 5. Y vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, y nos dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 6, 4 y 5 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le respondió de esta forma, citando el Shema judío. ¿Pero qué significa la palabra Shema? La palabra Shema es la primera palabra de esta oración que lo conforma Deuteronomio 6, 4 al 5. Aquí comienza diciendo, Oye Israel. La palabra Shema se traduce aquí por oye o escucha. ¿Pero qué significa realmente cuando nos dice el Señor, Shema Ecclesia, Shema Iglesia? Shema es, oye Iglesia, escucha Iglesia lo que el Señor te está diciendo. La pregunta que quiero hacer a lo largo de este mensaje es, ¿estás escuchando a Dios o no lo estás escuchando? Alguien puede decir, yo he escuchado todos estos mensajes. Yo siempre escucho la palabra. Recuerdo que normalmente cuando salimos a evangelizar hay personas que nos dicen después de decir, buenas, Dios le bendiga, venimos predicando la palabra. Oh, sí, está bien, excelente, pase. Y nos hacen pasar algunos y nos dicen, a mí me gusta oír de la palabra de Dios. A mucha gente le encanta escuchar del Señor. Y cuando comenzamos a introducirnos más a fondo en la voluntad de Dios, en la palabra, la gente entonces decía, oh, gracias, está bien, qué bonita la palabra, ahora tengo que hacer otras cosas.
Y cuando hablábamos de, entonces usted quiere obedecer al Señor, entonces decían, no, a mí me gusta oír la palabra, yo recibo a todas las personas, pero está bien oír la palabra. Las personas creen que estar escuchando a Dios, que estar oyendo a Dios, es solamente prestar el oído, pero la palabra Shema, y ese es el punto, la palabra Shema, nos vamos a dar cuenta que escuchar a Dios es sinónimo de obedecerle. Escuchar a Dios es sinónimo de obedecerle. Cuando vemos una palabra hebrea llamada Shema, vemos que realmente la palabra en español, escuchar y hacer, son dos caras de una misma moneda. Así nosotros lo vemos claramente cuando, por ejemplo, en Lea. ¿Cuántos recuerdan aquella historia de Jacob? Jacob en una ocasión se enamoró de una chica llamada Raquel. Hermosa, hermosa, dice la palabra, así como mi esposa, que por cierto se llama ella Raquel también. Y él se enamoró perdidamente de Raquel. Pero el suegro de Jacob le hizo una jugada, una mala jugada, le hizo una pasada terrible que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado esa mala pasada. Si usted se enamore de la más bonita, porque la palabra dice realmente que la más bonita era Raquel, y Lea solamente tenía los ojos bonitos, solamente eso, pero dice la palabra que Raquel sí era bellísima. ¿Cómo no entonces Jacob se iba a enamorar? Pero le hicieron una mala jugada y le metieron primeramente a Lea. Era como la feíta, porque solo ojo era lo bonito que tenía. Y entonces, ¿qué pasó? Pero dice la palabra de Dios, y nosotros vemos la historia en Génesis capítulo 29, que Lea fue aborrecida. No fue amada por Jacob, sino que Jacob amaba a Raquel, a la hermana. Pero Lea no era amada. Y ella comenzó a tener hijos. Y Raquel no tenía hijos. Dios no le daba hijo a Raquel, sino que le daba hijo a Lea. Y el segundo hijo, Lea, le puso Shimeón, que literalmente significa, viene del término Shema. Porque dice, en Génesis 29, ella dice, me dio un hijo el Señor por cuanto ha escuchado que soy aborrecida. Vemos entonces que ella le pone Simeón, ya transliterado en español, y lo que ella está diciendo es, el contexto nos sugiere que efectivamente sí, eso es lo que hizo Dios, porque Dios, dice la palabra ahí, que Dios vio que Lea era aborrecida, que se dio cuenta, que se enteró, que lo supo. Ella vio que Raquel era amada, pero que Lea era aborrecida y le dio hijo a Lea para consolarla. La palabra dice, le dio hijos a Lea. Entonces Lea, entendiendo lo que estaba pasando, dice, por cuanto ha escuchado, Dios me ha dado este hijo. Y le puso Shimeón. Ha escuchado. Dios ha escuchado. Él ha escuchado. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que la palabra Shema, lo que nos está diciendo aquí, realmente conlleva una respuesta de parte de nosotros. Si Dios nos habla y nosotros verdaderamente estamos escuchando, el escuchar implica un hacer. Escuchar y hacer. La misma palabra Shema, dos caras de una misma moneda. Escuchar y hacer. Por cuanto ha escuchado a Dios que soy aborrecida, entonces Él me dio un hijo. Si Dios no escucha, Dios no da hijo. ¿Estamos escuchando entonces, hermanos, al Señor? Hemos escuchado mensaje tras mensaje, una y otra vez, pero verdaderamente estamos Shema, Iglesia. Oye, Iglesia, escucha, Iglesia. ¿Estás escuchando, hermano, realmente? Amigo, ¿estás escuchando la palabra? Porque para Dios escuchar es hacer. Si un hebreo en aquella época quería decir, te escucharé y haré todo lo que me pidas, al pie de la letra, solamente hubiera usado la palabra Shema. Por eso, cuando en Deuteronomio 6:4, y de ahí entonces es que Jesús está diciendo, el más importante de los mandamientos es este. Pero ¿cómo se le dio Dios ese mandamiento al pueblo de Israel? Diciendo primero, oye Israel, escucha Israel. Y ahora que nosotros somos el Israel espiritual, ahora esa misma voz nos viene a decir y nos dice, escucha iglesia, oye Israel espiritual, Shema, eclesia, ¿estás escuchando a Dios o solamente estás oyendo un mensaje que te viene por un oído
y se va por otro oído? Es lo que nos dice aquí la palabra. En los salmos escuchamos muchos gritos de Shema, 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 ¿qué significa? Escúchame, como en Salmo capítulo 27:7. Dice así el Salmo 27:7, por ejemplo, para que podamos ver cómo es que Dios, cuando está hablando de escuchar, está hablando de responder al llamado. Escucha, es decir, pon atención a o concéntrate en para que hagas lo que te estoy diciendo. Eso es escuchar, eso es Shema. Shema, Eclesia. Y entonces nosotros vemos esto claramente en Salmo capítulo 27, verso 7, y dice así lo siguiente en la palabra de Dios. Y dice: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Escucha, oh Jehová, a mi voz y respóndeme. Obviamente el salmista está diciendo, escúchame Dios, pero no para que me oigas y te des cuenta que yo estoy en aflicción, sino también para que hagas algo. ¿Cuántos queremos ser escuchados por Dios? ¿Cuántos queremos ser escuchados por Dios? Claro que sí, todos nosotros, porque si no, no oráramos. Tenemos los jueves, por ejemplo, los círculos de oraciones, y todos queremos ser escuchados. Oramos todos los días y queremos que Dios nos oiga. Y dice la palabra de Dios que si alguno le pide conforme a su voluntad, Él nos oye. Antes no entendía mucho ese texto, porque decía, ay, pero ¿para qué quiero que Dios me oiga? ¿Qué quiero que haga? Pero es que lo que pasa es que en la Biblia, el hecho que Dios te oiga, te escuche, significa que va a dar una respuesta. ¿Cuántos creen en la respuesta de Dios? Amén. Pero para que realmente te escuche Dios, necesitamos nosotros escuchar a Dios. ¿Por qué queremos que nos escuche Dios? Es decir, que oiga y responda. Si nosotros no estamos dispuestos a escucharle, que es oír y responder. No es posible que queramos que Él nos escuche si no le escuchamos a Dios. Escucha, iglesia, lo que el Señor nos está diciendo todo este tiempo. Y aquí nos dice entonces la palabra de Dios, cómo nosotros somos el Israel espiritual, pero bien, vemos lo que Dios le dijo al Israel de aquella época, a la Gaal de Dios, la asamblea de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Ahora no usa solo la palabra Shema una vez. En Éxodo capítulo 19, 5 y 6, ahora usa la palabra Shema 2 veces. Cuando en hebreo se utiliza 2 veces un mismo término, lo que está haciendo es una énfasis increíble. Está reiterando porque es importantísimo, pero vamos a leerlo así. Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, y dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice en español, pero en hebreo dice, ahora bien pues, si Shema a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes entonces serán mi especial tesoro. Aquí repite la palabra Shema 2 veces la menciona, lo cual significaría escucha atentamente para hacer al pie de la letra. Sería una buena traducción eso. Shema significa escucha con atención, porque cada palabrita que yo te diga la harás al pie de la letra. Esa es la respuesta para Dios. Shema Israel significa escucha y guarda el pacto. Significa obedece el pacto. Así que estas palabras van para nosotros también, porque en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice el apóstol Pedro a la iglesia así: mas ustedes son real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si ahora nosotros somos el pueblo de Dios, estas mismas palabras son para nosotros desde allá, que resuenan desde la eternidad hasta llegar a nosotros, hoy domingo, último domingo de julio del año 2020, en medio de esta pandemia terrible, en medio de esta situación, nos está diciendo el Señor: si ustedes, iglesia, Shema Eclesia, si ustedes, iglesia, escuchan con atención mis palabras
y guardan mi pacto, porque Shema es obedecer, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para Dios? Oigan, esto es muy importante, nadie se tiene que perder esta promesa del Señor. ¿Cuántos en sus casas dicen un amén? Yo recibo esta promesa del Señor. Muy bien, tienes que escuchar. Tienes que Shema, es decir, escucha y obedece con atención. Oye con atención para hacer al pie de la letra. Nos dice, si ustedes me escuchan realmente, entonces serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¡Wow! Increíble. Siempre nosotros decimos, la iglesia es el pueblo de Dios, somos el especial tesoro. Pero es que si no estás escuchando, si toda una congregación no escucha el mensaje de Dios para ponerlo por obra, sino que solamente oye domingo tras domingo, no vamos a recibir la bendición de ser un especial tesoro. ¿Qué es un especial tesoro? ¿Qué es lo que tú tienes que atesorar bastante? Una foto antigua, por ejemplo, que dice, esto es un tesoro. Yo tengo aquí recuerdo a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi abuelita. Esto es un tesoro. Un tesoro lo tienes y lo guardas, lo cuidas, algo especial, algo que tiene mucho valor. Tal vez económicamente no representa mucho valor en términos monetarios, eso que tienes, pero para ti es algo increíblemente valioso. Y eso es un tesoro. Dios dice, si ustedes escuchan mi voz, y ya sabemos lo que significa escuchar, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Ahora nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces somos hijos de Israel por la fe. Esta palabra va para nosotros también. Si escuchas a Dios, seremos especial tesoro. Y uno puede decir, pero es que ya somos especial tesoro. Pero es que en la palabra de Dios muchas cosas no son nominales. Es decir, porque ya me bauticé y aunque sea infiel o fiel, o oiga medio la palabra, pero no la ponga por práctica, todos estos mensajes que hemos recibido, por poner ejemplos, por no decir todos los mensajes que hemos escuchado de parte de Dios en toda la vida, por cada post que leemos, por cada video que escuchamos o reproducimos, por cada lectura bíblica, ¿estás, iglesia, escuchando Shema a Dios realmente? Uno puede oír y a veces ser, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Escuchar la palabra de Dios significa, bueno, yo escucho que debemos ser una comunidad que siembra, ¿ok? Y usted lo demuestra sembrando con generosidad. Le damos gracias a Dios por toda la hermandad que siembra y seguirá sembrando también, todos nosotros. Eso es escuchar a Dios. Pero si uno dice, sí, ok, ya escuché esto, pero entonces no siembra nada, no siembra con generosidad, con sacrificio, no está escuchando a Dios. Si usted dice, ok, qué bonito, el Cristo es el Señor, pero si no es Señor que domine nuestra vida, no estás escuchando a Dios. Si no desaprendemos, ok, yo el domingo pasado escuché de parte de Dios que tengo que desaprender todo, pero no lo desaprendes y sigues diciendo, es que es mi ideología. ¿Cómo es posible que una ideología va a ser igual o más importante que la palabra de Dios? Significa que no estamos escuchando a Dios. Si la ideología que tengamos, sea política, económica, religiosa, lo que sea, puede competir con las palabras de Dios, entonces nosotros no estamos escuchando a Dios para nada. Porque eso es Shema, Eclesia. Eso es escuchar a Dios. ¿Cómo es posible que podamos escuchar y todavía es que es mi opinión y es mi pensamiento? ¿Cómo es posible que decir, sí, está bien, yo oigo que es importante orar y no nos conectamos los jueves? Sí, yo escucho que el Señor me va a librar de la aflicción y sigo en desesperanza. Sí, yo sé que Dios nos va a proveer, pero con miedo todavía no creemos que Dios nos va a proveer y entonces mejor guardo y yo no doy con generosidad. Porque no estamos escuchando a Dios, porque no le estamos creyendo muchas veces a Dios. Cuando el Señor nos dice, si ustedes escuchan, es porque van a guardar el pacto. Y es por eso que nosotros vemos a un Israel en tiempos de Jeremías que no estaban escuchando a Dios. Si leemos en Jeremías capítulo 5,
Versículo 21 dice, este Israel, este pueblo es duro de corazón, es insensato, es duro de mente, es cabezón, no le entra nada. Y decimos ese dicho famoso, popular, a este no le entra ni con bala mascada, no le entra nada. Eso es cuando no estamos escuchando a Dios. No nos confundamos, hermanos. Oír mensaje tras mensaje no significa que estamos escuchando necesariamente a Dios. Usted se va a convencer que está escuchando a Dios si usted dice, yo escuché esto y lo hago, está escuchando a Dios entonces. Yo he oído todo esto y ahora yo he cambiado mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de reaccionar, he cambiado completamente mis hábitos, entonces eso significa que estamos escuchando al Señor. Si no, como dice la palabra, no os engañéis. No nos engañemos, porque no podemos ni engañar a Dios ni a nosotros mismos. No nos queramos engañar a nosotros mismos. Solamente nosotros podemos creer que podemos engañar, pero nos engañamos a nosotros mismos. No nos engañemos, dice la palabra, porque no estaríamos escuchando así. Y sería terrible que esas palabras fueran para nosotros también. El Israel en tiempos de Jeremías era un pueblo que estaba en idolatría, en avaricia. Así como mencionábamos en el mensaje de que es difícil ser discípulo de Cristo, ¿cómo estaban las personas? Comían, bebían, sembraban, vendían, se casaban, pero no escuchaban a Noé lo que les decía. Pero no escucharon nada, no estaban escuchando a Dios. Y uno puede oír mensajes en la radio en todos lados, y no estar poniendo en práctica, porque eso es verdaderamente escuchar a Dios. Escuchar a Dios es sinónimo de obedecer. Nunca se le olvide, escuchar a Dios es sinónimo de obedecer. Y Jeremías les dice estas palabras, ustedes, pueblo insensato, terco, duro, que oyen y oyen, pero no hacen, pero no ponen por práctica lo que escuchan, lo que están oyendo. ¿Por qué? Porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan. Esas son las palabras de Jeremías, terribles. Que nadie quiere escuchar esto. Que a nadie el Señor nos diga así. Ustedes, iglesia, y hablamos no solamente de los miembros de esta localidad de Jinotepe Centro, todos los miembros, de todos los que se puedan estar conectando, y gracias a Dios y a los hermanos que se pueden conectar, que el Señor nos diga, ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos, están oyendo, pero no escuchan. Eso es hacerse el sordo. Yo me acuerdo que a veces me regañaban y decían, te estás haciendo el sordo, no te hagas el sordo. Uno se hace el sordo a veces, dice. Eso es hacerse el sordo ante Dios, es poder oír todo un mensaje y no cambiar la forma de pensar. No poner en práctica cada mensaje, y eso es literalmente hacernos los sordos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho los sordos todo este tiempo? No escuchando a Dios. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. Nos dice aquí la palabra, teniendo ojos no ven y oídos no escuchan. Y no vaya a ser que nosotros podamos ser como la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, cuando le dice, tú eres ciego, pobre y desventurado, necesitas colirio para que puedas ver. Tienes ojos, pero estás ciego y necesitas ver, le dice Cristo a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Y que nosotros nos diga, tienes ojos y necesitas ver, porque no estás viendo nada. Tienes oídos, pero necesitas escuchar porque no estás escuchando nada. Amados hermanos, ¿cuántos queremos que Dios nos escuche? Nuestras oraciones, nuestros gritos de auxilio, como en Salmo 27, Shema, escúchame, oh Dios. ¿Y eso qué significa? Que espero una respuesta de Dios. ¿Cuántos quieren una respuesta de Dios? Para que podamos tener una respuesta de Dios y podamos decir, podamos ponerle a nuestro hijo Simeón, podamos ponerle a nuestra bendición que Jehová ha escuchado. Porque era una bendición, literal. Y eso es famoso cuando a veces las madres dicen, mi bendición, ¿cuál es mi bendición? Mi bendición es el bebecito. Realmente para la cultura judía, la cultura semítica, tener muchos hijos era sinónimo de bendición. Entonces, para su bendición, la segunda bendición, Lea le puso, Jehová me ha escuchado. Aquí está. Ahí está la prueba.
Mira, chiquitito, mira qué bonito. Mira, tengo hijos y soy la aborrecida, soy la fea. Pero a pesar de que soy la fea, dice Lea, a pesar de que mi esposo, mi marido, no me ama, me odia y prefiere a la Raquel, a mi hermana prefiere y no me prefiere a mí, aquel sí, el de arriba me ha escuchado, porque esta es la prueba. ¿Cómo sabe Lea que ha oído Dios? ¿Acaso lo vio poniendo atención? ¿Acaso lo vio conectado en línea? No necesariamente eso significa escuchar, sino que la prueba de que Dios había escuchado era el pequeñito que tenía ella. Esa era la mayor prueba, esa bendición. Jehová escuchó, aquí está, miren, está bonito. La mayor prueba que había escuchado el Señor. ¿Queremos que Dios nos escuche de esa forma? Esta es la promesa. Si le rogamos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Pero no queramos, no pretendamos que Dios nos escuche, es decir, nos responda, si todo este tiempo seguimos sin escucharle a Él. Amados hermanos, debemos comprender, pero aceptar, porque uno puede comprender, oh sí, entiendo el mensaje, comprendo muy bien, estoy claro de que escuchar es obedecer, pero debemos de aceptar y decir, estoy dispuesto, ahora sí, estoy dispuesto, porque he comprendido que escuchar a Dios es obedecer y por ende practicar en mi vida todos esos principios que hemos hablado todo este tiempo y que con la ayuda de Dios seguiremos. ¿Por qué? Porque esto abre una puerta. Esto abre una puerta de bendición a lo que Dios nos quiere dar en estas próximas semanas que se avecinan. Dios nos quiere dar una gran bendición en estas próximas semanas, pero necesitamos poner atención y decir, estoy escuchándote, Señor, y dispuesto a hacer cada una de las palabras que me digas tú. Estoy dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos? Esto está aquí en el corazón. Solo usted puede determinar eso en su corazón, de que realmente va a escuchar a Dios. Lo va a poner por obra. Para que se abra. Porque ¿qué fue lo que se abrió en Deuteronomio 6, 4 y 5? Oye Israel, escucha Israel. Entonces todo el mundo atento, ¿verdad? Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A continuación, ¿qué siguió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que escuchar a Dios para amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, porque amando a Dios seremos especial tesoro. Debemos entender entonces también que al obedecer y al escucharle genuinamente, entonces tendremos la esperanza de que Él nos escuchará también, porque no podemos pretender otra cosa, porque somos especial tesoro y pueblo de gente santa. Debemos aumentar nuestra fe en Él para poder decir, ok, yo creo en eso, por eso lo voy a escuchar. Porque si usted no escucha algo de parte de Dios, porque no le está creyendo de parte de Dios. Pero así, siendo especial tesoro, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Si usted escucha a Dios, siéntase especial tesoro. Y si realmente se siente especial tesoro, usted va a estar confiado. No hay mejor cosa que estar feliz, porque la felicidad no depende de algo externo. La felicidad no depende de los recursos que tengamos, del dinero que tengamos, no depende de las personas, no depende de mi familia, no depende de todo lo que pueda tener o no tener, sino el saber que soy especial tesoro de Dios y eso te da felicidad y alegría. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero si escuchas a Dios, seremos especial tesoro. Y abrimos una puerta. Escucha, oh Israel, escucha, iglesia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Especial tesoro, te sentirás seguro en todos los órdenes de la vida, financieramente, familiar, personal, en la salud, en lo emocional, todo lo que digas que te haga falta, el Señor suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Un amén. ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando a Dios? Porque el Señor te quiere decir en estos mensajes que tienes que obedecerle.
¿Cuántos quieren saber cómo es que se ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas? Pues hoy abrimos esto, amados hermanos, para que las próximas semanas podamos nosotros aprender qué es amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza y con todo el alma, en esta serie de mensajes que con la ayuda del Señor Él nos va a hablar para subirnos a un nuevo nivel de bendición, para gloria y honra del Señor. ¿Cuántos quieren ser especial tesoro? Amén, gloria al Señor. Pues entonces, ¿qué debemos hacer? Shema, eclesía, porque el Señor nos continuará diciendo algo maravilloso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,